Te propongo un juego para pensar. Un príncipe te pide que atestigües contra un enemigo suyo. Sabes que el tipo es una persona honrada, que si vos declarás, lo van a condenar a muerte. ¿Qué harías? Supongo que habrás respondido que no. Espero. Pero vamos a sumarle incentivos. Imaginemos que dice el príncipe que si vos declarás, te recompensará con una fortuna. ¿Y ahora qué harías? Bien, imaginemos que te mantuviste firme, que no vas a declarar. Pero sumémosle otro motivo. El príncipe ahora dice que si no lo haces, terminarás preso. ¿Seguirías sin declarar? Y si le sumásemos que te van a difamar, que tus amigos descreerán de vos, que tu familia terminará en la ruina económica, que luego van a ir a la cárcel a suplicarte que cambies tu postura. Y ahora se puso difícil la cosa. Probablemente, ante esta situación, termines por aceptar el trato injusto, de declarar falsamente. Lo que te acabo de contar es una historia que inventó Immanuel Kant. Con ella se desprende que cada uno es libre de actuar moralmente bien o mal, de responder a su deber moral, y que este deber moral no es permeable a las circunstancias del momento. Es decir, el deber es el mismo para todos, es universal, como por ejemplo el hecho de que está mal condenar a un inocente por una declaración falsa. Lo que varía de una persona a otra sería la decisión que toma de cumplir o no. Con universal se refiere a que es el mismo deber para todos, sea hombre, sea mujer, sea rico, sea pobre, de la religión que fuera, del color de la piel que tenga, no importa, es para todos igual. Cuando se habla de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, se utiliza la palabra universal, es decir, para todos por igual y siempre, más allá de las circunstancias. Por ejemplo, que todos tenemos derecho a la vida, a la libertad, que todos somos iguales ante la ley. Y según Kant, para que actúes de acuerdo con el deber moral, no deberías aceptar, por ejemplo, un trato desigual ante la ley, aunque te favorezca. Si lo piensas, eso es menos difícil de cumplir que la situación en la que se encontraba este hombre al que le pedían que atestiguara falsamente. Pero puede suceder que ante determinada situación no haya un camino correcto. Al respecto, te voy a contar otra historia para que pienses cómo podrías resolverlo. El soldado Frank estaba a punto de hacer algo terrible. Le habían ordenado abusar y luego matar a la prisionera, que sabía que no era más que una civil inocente de la etnia equivocada. En su mente no albergaba ninguna duda de que se trataría de una horrenda injusticia. De hecho, sería un crimen de guerra. Pero reflexionando rápidamente sobre esto, sintió que no tenía otra elección. Si obedecía a la orden, podría ser que aquel calvario fuera lo más soportable posible para la víctima, asegurándose que no sufriera más de lo imprescindible. Si desobedecía la orden, lo ejecutarían y abusarían y matarían a la prisionera de todos modos, pero probablemente con más violencia. Lo mejor para todos sería seguir adelante. Pero no le dejaba la conciencia tranquila. ¿Cómo podía ser lo mejor tratándose de algo tan abominable? Si yo no lo hago, otro lo hará. Resulta una justificación poco sólida para ejecutar las malas obras. Uno es responsable de sus malas acciones, con independencia de si otros la habrían cometido de todos modos. Por ejemplo, Kant diría que sería incorrecto comprar un celular robado solo porque si no lo hace uno, lo hará otro. En el caso del soldado Frank, la justificación es sutilmente diferente, pero en un aspecto relevante. Lo que él piensa es, si no lo hago yo, lo hará otro con consecuencias muchísimo peores. Entonces él está tratando de que ocurra lo menos malo, pero aunque salve su propia vida y a la vez cause menos dolor, ¿su acto sigue siendo moralmente malo?
Imaginemos que decide hacer eso. Pasa un tiempo, el poder cambia de manos y juzgan a todos aquellos que, como Frank, cometieron crímenes. ¿Qué castigo merecería? Teniendo en cuenta que si no lo hacía, otro haría algo peor. El abogado que lo defendiera podría decir, lo que hizo estaba mal, pero no obró mal al hacerlo. Suena paradójico. El fiscal, desde la vereda enfrente, podría decir que el fin no justifica los medios, que Fran igualmente debería haberse negado, moriría y la prisionera sufriría más, pero era el único camino moralmente correcto. Ahora, ¿vos qué pensás? ¿Cómo debería haber actuado? ¿Lo condenarías o lo absolverías? Te leo en los comentarios. Y no dejes de ver estos videos que te muestro acá, que también se tratan de ejercicios para pensar cada vez más. Buena semana, nos vemos la próxima.